Buenos días, bienvenidos una vez más al nuevo día de la nueva evangelización de la nueva y tercera vía del Espíritu Santo. Hoy lunes siempre invocamos el poder del Espíritu Santo sobre todos los hombres y mujeres que tienen en sus manos el dirigir este mundo o las diferentes instituciones, bien sea legisladores, jueces, o el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y con todo su gabinete, todos los que trabajan para hacer de esta nación una mejor patria para todos y de alguna manera el papel protagonista que siempre ha tenido este país, excepto la administración anterior. Hoy le damos gracias al Señor porque creemos firmemente que hemos recuperado ese liderazgo, que debe ser un liderazgo de servicio más que de vanidad y de sentirnos superiores a otras naciones. Yo creo que es tiempo de que hablemos cómo el Espíritu Santo viene a ser esa tercera vía o solución que dos partidos no lo han logrado, sea el republicano o el demócrata, muchos católicos en estos dos partidos, pero que no han querido radicalizar su fe para el mejor servicio, bien sea en la ciencia, en las escuelas, en la salud, en la política, en las finanzas. Mientras seamos hombres y mujeres, digamos, muy codos o pichicatos en la forma de dar respuesta con nuestra vida a la palabra toda de Dios, nunca podremos transformar este mundo en antesala del reino de los cielos o reinado de Dios que Jesús vino a traer a este mundo. Así es que aun cuando Jesús se sacrificó, aun cuando hombres y mujeres a lo largo de la historia sagrada por la fe han demostrado el poder que tiene la fe, parece ser que nosotros, en lugar de poner actualizar y activar esa fe, pues nos retraemos, sentimos que somos cobardes porque nos espanta esta epidemia del COVID-19 o cualquier otra razón. Nosotros no debemos desanimarnos, al contrario, debemos entusiasmarnos, como nos dirán las lecturas el día de hoy, para vivir plenamente nuestra fe con valentía. Escuchemos lo que nos tiene la palabra de Dios hoy, Hebreos capítulo 11, 32 al 40, y el Evangelio de Marcos, una vez más, capítulo 5, del 1 al 20. Y recuerde que el tema que une estas dos lecturas es el poder de la fe. Es el tema común que nos da la palabra bíblica y litúrgica de Dios hoy. Hermanos, nos dice la carta a los Hebreos capítulo 11, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes y cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Estos hombres y mujeres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por el desierto y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa.
Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Estamos por concluir la meditación de este gran tratado, no solo de teología y espiritualidad, sino de humanidad. La carta a los hebreos nos habla de cómo por la fe de aquellos hombres se lograron maravillas. Y por lo tanto no debe sorprenderles aquellos recién conversos del judaísmo al cristianismo. Entre ellos habría, como dirá el evangelista Lucas, había fariseos, había doctores de la ley que se hicieron cristianos. No todos fueron enemigos del cristianismo, aunque muchos lo siguieron siendo, pero nosotros vemos el poder del Espíritu Santo y cómo la fe de muchos de ellos hicieron la diferencia, no solamente en su tiempo, en sus vidas, sino en la historia. Ahora escuchemos el evangelista Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, Jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros, y ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarle. Se pasaban días y noches en los sepulcros, en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron a los que lo que había ocurrido al endemoniado. El endemoniado les suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero Jesús no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra de Dios. Hay tantos detalles en esta historia, que una de ellas muy sencilla, que recuerda a las personas de los 11 pueblos de la meseta Tarasca en el rumbo de Michoacán, en México, y que esta palabra Decápolis significa el área de las 10 ciudades.
o la vía de las 10 ciudades, en Michoacán se le llama la carretera o la vía de los 11 pueblos, que es de Zamora a Morelia. Y nosotros pues tenemos que saber que así como en la Biblia hay varios pueblos que debieron haber escuchado de Jesús, también acá hay varios pueblos a los cuales se les identifica hoy día como católicos, pero que siguen teniendo muchas creencias y prácticas realmente idiosincráticas, porque mezclan lo que es las religiones de los antepasados con la fe católica, cristiana. Y hay una mezcolanza de pues religión popular junto con pues ciertas limpias que hacen en todos estos pueblos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sí ejerce su espíritu en cosas ambiguas, no siempre malas, pero no siempre tan buenas también. Estos pueblos pues deben recibir de una manera especial el mensaje de la liberación de este endemoniado por Jesús, y que fue conocido en los 10 pueblos llamado Decápolis, y que nosotros hoy podíamos llevar a esos 11 pueblos, y no solo a esos pueblos, sino a todos los pueblos del mundo entero, para que sepan que a la tierra llegó uno todopoderoso, que no tiene por qué el mundo quedar en el miedo o regido bajo las cadenas del mal, como lo estaba este hombre que vivía entre los muertos en el sepulcro y que vivía atormentado. Cuando oye que Jesús se acerca, le grita retándolo: ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué me atormentas? Jesús ya le había ordenado que saliera de él. Y Jesús le pregunta, nomás para identificarlo, ¿cómo te llamas? Y con el fin de espantar a Jesús le contesta: somos muchos, o somos legión. Y Jesús con mucha tranquilidad le dice: pues serán tantos los que ustedes quieran ser, pero aquí salen porque salen de este hombre. Y ellos se ponen a suplicar: pues déjanos ir a los puercos, allí estamos bien entre la suciedad, entre la peor de las criaturas. Los judíos ni siquiera comían carne de puerco porque la consideraban como lo más impuro. No así las carnitas de Zacapu ni de Quiroga, ¿verdad? Que tan sabrosa que saben las carnitas, ¿verdad? Para nosotros eso no tiene que ver como algo impuro, porque Jesús mismo declaró que todo lo que entra al estómago es limpio, ¿verdad? Lo que hace impuro a la persona es lo que sale de dentro. Entonces este hombre exponía con su forma de gritar y de hablar, pues que estaba endemoniado, estaba alienado completamente. ¿Cuántas personas endemoniadas o alienadas existen hoy, pero no tienen la suficiente confianza que Jesús tiene todo el poder para liberarnos? Por eso, antes de hablar específicamente de cómo el poder de la fe nos puede liberar de todo mal, veamos cómo el poder de la fe movió a tantas personas, hombres y mujeres del Primer Testamento, a actuar de tal manera que superaban los límites que impone la naturaleza, sea de la inercia, sea las enfermedades. Había grandes milagros ya hechos en el pasado, porque el Espíritu Santo ya actuaba por medio de los profetas, hombres y mujeres de Dios, que tenían el Espíritu de Dios y hacían la obra de Dios. Todos ellos se preparaban a ese gran día cuando Dios mismo vendría en la persona de su Hijo. Él vendría en persona para dar cumplimiento a todo lo que la fe de aquellos hombres y mujeres les aseguraba como una promesa solamente. Y sin embargo, pues nos dice aquí este tratado teológico de la carta a los Hebreos, que esas personas pues no vieron el fruto de esa fe. Sin embargo, esperaron, confiaron de que de alguna o de otra manera se realizaría lo que su esperanza, lo que su fe, lo que su convicción les decía, que Dios no podía ser derrotado por las fuerzas del mal, que el autor de la vida no le podía atacar de tal manera
las fuerzas de la muerte que acabaran con él. Jesús es pues el que ha resucitado y en su resurrección ha dado vida nueva a los que en el pasado ya habían experimentado la obra de Dios. Quizás antes de Jesús podemos hablar de personas que revivían. Sin embargo, el autor de la carta a los hebreos aplica el mismo verbo de resurrección de Jesucristo a la resurrección de los muertos del pasado, que por la fe de los profetas se levantaban de la tumba. Y pues como Lázaro realmente revivió, no resucitó. Revivir es dejar la muerte atrás y volver a esta vida, pero volver a morir, ciertamente. En cambio, cuando hablamos de resucitar, hablamos de toda otra vida muy diferente a la que aquí podemos regresar del sueño de la muerte. Algunos han vuelto, pero tienen que volver a morir. Así es que, mis hermanas y hermanos, cuando usted escuche que hay personas que quieren equiparar la vida de los grandes hombres de la Biblia con personajes alienígenos, o diciendo que todo lo de la Biblia viene de otros mundos, de otros planetas, y que a eso se reduce o a eso se compara lo que la revelación divina nos menciona por medio de la muerte de Jesús, por medio de los que dieron la vida por Jesús, pues se equivocan rotundamente. Cuando hablamos del cielo, del purgatorio y del infierno, hablamos de realidades completamente diferentes a lo que esta tierra ofrece, o otros planetas, o otros tipos o formas de vida, quizás inclusive vida inteligente que pueda darse en alguna otra galaxia, por así decir. Pero que para nosotros ellos mismos seguirían siendo criaturas. Solo uno es el creador, el que lo hizo todo, todos los mundos, todas las galaxias, pero que a nosotros no nos debe espantar esas potestades, esas cosas invisibles, esas realidades, más allá de nuestra investigación científica. No nos debe espantar ningún nuevo descubrimiento, porque en realidad no hay nada nuevo bajo el cielo y sobre la tierra que deba sorprendernos. Nosotros por la fe confiamos que el Señor tiene todo el poder para someter a las fuerzas alienantes o alienígenas que buscan la perdición de las personas, así como también los ángeles, querubines y otros tipos de potestades, más allá de lo que vemos aquí en la tierra o en las estrellas o en los océanos o en los bosques. Nosotros debemos tener confianza de que por la fe somos seres de alguna manera bendecidos, protegidos e invitados a participar de la vida eterna de los hijos y las hijas de Dios en Jesucristo. Y que los demonios se nos someten es un hecho si de veras tienes la suficiente fe. Cuando el sacerdote no puede ir a tu casa a bendecirla, tú puedes llevarle un garrafón de agua, bendígala, Padre, y yo quiero que usted me autorice que yo eche esta agua a mi automóvil, a mi casa, pero diga usted las palabras y yo solamente me encargo de bendecir todo lo que está a mi alrededor con la autoridad de usted, Padre Joaquín, o Padre otro sacerdote que tiene la autoridad plena de Jesucristo, porque eso es lo que Jesús dejó en su iglesia, el poder de liberar del mal a cualquier persona que acuda a la iglesia para ser instruidos en la fe, para ser protegidos de todo mal y para ser guiados a la tierra prometida que para nosotros es el cielo. Que Dios Todopoderoso les bendiga y no se olvide de darnos un like en YouTube y también de hacer sus donaciones. El Señor Todopoderoso los proteja de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.